¿Y si te dijera que, cierta noche en el Vaticano, la sombra del Papa se arrodilló, sin que él se moviera? Fue solo el comienzo de algo que nadie supo explicar. Las imágenes fueron grabadas, revisadas, analizadas, pero la respuesta nunca llegó. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un relato misterioso, es un llamado al alma, una convocatoria a la fe profunda y al silencio que guarda los secretos de Dios. Lo que vas a descubrir podría cambiar todo lo que sabías hasta hoy. Verás cómo el silencio puede ser más poderoso que las palabras, y como un hombre, elegido entre muchos, tuvo que aprender a escuchar lo que no se decía. Dale like, comenta o comparte si esta historia ya tocó tu corazón. La noche del 18 de mayo de 2025, 10 días después de su elección, el nuevo Papa, Leo XIV, hizo algo que ningún protocolo preveía. Vestido solo con su sotana y un rosario envuelto en su mano, salió de sus aposentos después de la medianoche y comenzó a caminar solo por los pasillos del Vaticano. No hubo comitiva, no hubo anuncio, solo les dijo a los guardias, solo unos minutos, no hace falta que me sigan. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Allí, frente al silencio húmedo y sagrado de San Pedro, algo diferente comenzó. Se detuvo frente a una ventana específica, siempre la misma, donde el obelisco se alinea perfectamente con la cúpula de la basílica. Era como si estuviera esperando. ¿Pero esperando qué? Pero había algo que nadie sabía. Esa misma noche, mientras los guardias revisaban las cámaras de vigilancia, algo imposible fue registrado. El Papa permanecía inmóvil, pero su sombra, reflejada en el mármol pulido del suelo, se movió, dio un paso atrás y se arrodilló, como en reverencia, a algo invisible. 6 segundos de reverencia solitaria antes de volver a su posición original. El Papa nunca se movió, las cámaras no fallaron, los archivos estaban intactos, y ningún juego de luz podía justificar el fenómeno. Era real. El jefe de seguridad llevó las imágenes al Santo Padre a la mañana siguiente. Leo observó los registros en silencio, sin sorpresa. Cuando le preguntaron si recordaba algo, respondió simplemente, sentí una respiración. No era mía, no era viento, solo aliento en mi hombro derecho. Ese fue solo el comienzo de algo más profundo. Más tarde ese mismo día, encontró algo extraño cerca de su escritorio, un pequeño trozo de pergamino, sin firma, sin sello, solo una frase en tinta desvaída: las sombras se arrodillan cuando la luz permanece inmóvil. Leo guardó el papel en su breviario y murmuró: entonces, que yo permanezca el tiempo suficiente para que todas las sombras se arrodillen. Nadie supo de aquello, ni su secretario personal, ni los guardias, ni siquiera Mons Spataro, el único autorizado a entrar a su estudio, sin golpear. Algo había sido activado esa noche, algo que no venía de la tierra. Al día siguiente, Leo hizo un pedido inusual: visitar el estudio de mosaicos del Vaticano. Quería ver si alguna restauración reciente se había hecho en el pasillo por donde caminó. No había ninguna, pero al examinar una pared específica, el Papa preguntó: ¿alguna vez hubo algo montado aquí? El sonido hueco de la pared y los registros antiguos revelaron un detalle olvidado. Un antiguo soporte de bronce había sido removido años atrás por orden directa del entonces cardenal Ratzinger, un detalle extraño, pues en ese tiempo no tenía autoridad para tomar esa decisión. En el margen del documento, una nota escrita a mano, demasiado cerca del eje: remover antes que el peso se active. ¿Qué eje? ¿Qué peso? En el próximo punto, revelaré algo que casi nadie conoce. La respuesta de Leo fue silenciosa, pero cargada de propósito. Se alejó de la pared y susurró: muéstrame lo que estoy sosteniendo cerrado. Y entonces, por primera vez desde su elección, entendió que su misión no era solo gobernar, era vigilar, era esperar, era ser aquel que permanece, incluso sin entender, incluso sin ver. En el corazón del Vaticano, donde cada pared parece contener siglos de oraciones no pronunciadas, Leo caminaba como quien carga un peso que no eligió, pero que aceptó. No habló de lo sucedido, no describió lo que sintió cuando su sombra
se arrodilló sola, o cuando la pared frente a él pareció latir como si algo estuviera a punto de atravesarla. Pero algo cambió, algo profundo, silencioso e irrevocable, y fue en ese silencio donde comenzó a escuchar de verdad. No voces, no sonidos, sino presencia, y si el verdadero llamado de Dios no viniera con truenos, sino con su ausencia, en el corazón de la fe cristiana hay un lugar donde las palabras cesan y solo queda la escucha, y allí fue conducido Leo. Comenzó a despertarse todas las madrugadas, exactamente a las 3:17, sin alarma, sin ruido, y siempre hacía lo mismo, se arrodillaba ante el crucifijo en su despacho y empezaba a rezar el rosario, no el oficial, sino el de madera simple, regalado por un obispo olvidado, aquel con un Cristo quemado desde dentro. En el quinto día, las cuentas se calentaron en sus manos, pero no quemaban con dolor, quemaban con propósito. Poco a poco, comenzó a comprender que aquello no era un milagro común, no estaba destinado a ser mostrado, estaba destinado a ser sostenido. Era algo que exigía más que fe, exigía permanencia. Mientras el mundo esperaba palabras, él aprendía a sostener el silencio, y fue en el sexto día cuando llegó la respuesta, pero no como la imaginaba. Mientras terminaba la última decena, la vela a su lado vaciló fuertemente hacia la izquierda, como si algo invisible hubiera entrado en la sala, y entonces lo vio. Su sombra estaba allí, pero no era la suya, más alta, más estrecha, con los hombros equivocados. Cuando él se movía, la sombra se movía en dirección contraria, hasta que, de repente, se retorció, y por un breve instante, la pared detrás de ella pareció líquida. ¿Un portal? ¿Una grieta? No lo sabía, solo sabía que estaba siendo observado. En el centro del mármol frío, donde reposó su mano, surgió una grieta, invisible a los ojos, pero áspera bajo los dedos. Debajo de esa grieta, una frase escrita en el polvo: solo uno puede pasar, el que elige no pasar. Leo permaneció en silencio, ya no se sentía tentado, se sentía examinado, probado no por sus palabras, sino por su inmovilidad, por su escucha, por su espera. Era como si algo, o alguien quisiera saber: ¿permanecerás incluso si no ocurre nada? Muy pronto, revelaré por qué fue llamado a guardar silencio ante toda la iglesia. A la mañana siguiente, la cruz detrás de su escritorio estaba en el suelo, ningún sonido, ninguna caída registrada, pero allí, justo debajo, estaba el rosario quemado, aún caliente, aún entero. Lo que fuera que había sucedido, no era destrucción, era preparación, y esto se confirmó cuando Leo encontró una carta, no de alguien cercano, sino de una monja de clausura en Cracovia. Nunca lo había visto, y aún así, decía: tu sombra ha llegado hasta nosotras. Se quedó junto al crucifijo en nuestra capilla, y apuntó hacia Jerusalén. La carta no pedía explicaciones, solo anunciaba lo que ya era sabido, que había algo por delante, algo que no podía ser evitado, pero que solo podía ser enfrentado, por quien estuviera dispuesto a no buscar respuestas, solo a escuchar. Y así comprendió, su misión no era liderar con decretos, era permanecer donde los decretos terminan, donde la luz no brilla más fuerte, sino permanece constante, donde las sombras no se disipan, se arrodillan. El tercer llamado no vino en forma de palabras ni cartas, vino como una sensación, algo imperceptible a los ojos humanos, pero inconfundible para un alma en oración. Era como si el tiempo se hubiera detenido alrededor del Papa Leo, pero no dentro de él. En sus oraciones de madrugada, la presencia que antes lo observaba ahora ya no se ocultaba, esperaba, y lo que antes era sombra, ahora era una invitación a algo que aún no podía decirse en voz alta, pero que se escribía silenciosamente en el tejido de la realidad. Y si el mayor llamado no fuera hacer, sino soportar, no fue sorpresa que, cierta noche, mientras rezaba frente al crucifijo, la llama de la vela se inclinara violentamente hacia un lado, como si respondiera a una entrada invisible, y en la pared junto a él, apareció una nueva sombra, más delgada, más ansiosa. No seguía los movimientos de Leo, al contrario, lo rodeaba, lo observaba, lo evaluaba, y luego,
con un movimiento repentino, se sumergió en la pared. Un instante, un destello, y se fue. En el lugar donde desapareció, la piedra estaba fría, pero agrietada, una grieta imperceptible a los ojos, pero que bajo los dedos del Papa, latía como una advertencia. En el polvo sobre la grieta, una frase: solo uno puede pasar, el que elige no pasar. Él comprendió, aquello no se trataba de poder, trataba de contención, no de atravesar, sino de proteger. Su misión no era ser quien entra, sino quien impide que el velo se rompa, un guardián no de la puerta, sino de lo que ella sostiene. Al día siguiente, algo cambió. La cruz en su pared cayó sin aviso, y allí, debajo de ella, el rosario entregado por Duarte, aún caliente, aún firme. No había daño, solo señal, y las señales, él lo sabía, no deben ser ignoradas. Abrió su breviario. Entre las páginas, un papel, sin firma, solo 8 palabras. Él no te dejó, solo retrocedió. Esa frase lo persiguió, y lo condujo, en silencio. Pidió celebrar misa en una prisión fuera de Roma, un pedido inusual, pero insistió: ellos son los únicos que entenderán por qué necesito hablar. Y fue allí, entre hombres rotos, olvidados por la sociedad, donde Leo celebró su misa más silenciosa. No predicó, solo alzó la hostia, y entonces, algo inexplicable en uno de los reclusos, un hombre condenado por robo, murmuró: lo vi, era fuego. El Papa solo tocó su hombro y respondió: no debías verme. Pero él entendió, ¿por qué? Hay momentos en los que ver no es un don, es una carga, y entonces algo ocurrió, algo que redefinió su misión. Al regresar al Vaticano, Leo se recogió. No habló durante 2 días, pero en la tercera noche, mientras rezaba, su sombra volvió a moverse. Esta vez, con calma, no imitaba sus gestos. Caminó por la pared hasta el crucifijo, y allí, extendió el brazo, pero no apuntaba a Cristo, apuntaba a la inscripción sobre él, INRI, y entonces, surgió una nueva figura, no un cuerpo, sino la impresión de una presencia antigua, como una memoria suspendida en el aire. Leo extendió la mano, y sintió calor. No quemaba, sostenía. Cuando las velas volvieron a su estado normal, todo había desaparecido, excepto el anillo negro, el mismo que había desaparecido semanas atrás. Leo lo tomó entre sus manos, y dijo: no como sacerdote, no como papa, sino como hombre. Si aún estás aquí, entonces no me moveré. Aquella noche, las ventanas del Palacio Apostólico permanecieron abiertas hasta pasada la medianoche, y los guardias juraron no sentir viento, solo el sonido de alas altas sobre el Vaticano. En el Vaticano, todo parecía normal, pero dentro del Papa Leo XIV, había un cambio irreversible. Ya no veía la fe solo como gobierno, tradición o liderazgo. La sentía como un silencio cargado de presencia, como si cada vela encendida en las antiguas capillas llevara una memoria viva, no de las oraciones ya dichas, sino de las que aún estaban por venir. El anillo que había desaparecido regresó, pero no como antes. Ahora era de cristal, claro como si nunca hubiera sido materia, y al sostenerlo, no era él quien lo sentía, era el anillo quien lo reconocía. Y si lo que cargas no es un peso, sino un espejo, comenzó a soñar con la Scala Sancta, la escalera santa, donde Cristo habría pisado antes de la crucifixión. Pero en el sueño, los escalones eran de ceniza, y cada vez que alcanzaba el 7º escalón, una voz le decía: ahora mira hacia atrás. Y al mirar, no había nadie, solo ausencia. En la tercera noche, Leo comprendió, llamó al padre Luis y le pidió: prepara la capilla de San Silvestre, quiero que esté lista a medianoche. Y esa noche, sin vestiduras papales, solo con su sotana negra y el anillo de cristal, entró, se arrodilló, sacó el anillo del bolsillo, e hizo lo impensable, comenzó a escribir una renuncia, sin fecha, no pública, solo firmada y colocada, junto al anillo, y susurró: si me diste esto por una estación, dime cuándo detenerme. Las velas se apagaron una a una, solo una quedó encendida, la de la esquina derecha. Su llama se inclinó hacia el altar, y en el mármol comenzó a surgir una palabra: aún.
A la mañana siguiente, el anillo había vuelto a su lugar, dentro del bolsillo de su sotana, y junto a él, una carta, enviada desde un convento carmelita en Polonia. Tu sombra nos ha alcanzado. Estaba junto al crucifijo, apuntando hacia Jerusalén. Era el mismo día en que Leo había estado en la capilla de San Silvestre. Era imposible, pero era real, y así comprendió, el llamado no era quedarse, era ir. Preparó discretamente una peregrinación, con solo 3 acompañantes. Al llegar a Jerusalén, fue directamente a la iglesia del Santo Sepulcro, y allí, se arrodilló ante el Gólgota. El guardia copto juró después que la sombra del Papa no acompañaba su gesto, se alzaba con los brazos abiertos, como crucificada. Lo que ocurrió en el altar del Calvario sellaría su misión para siempre. Esa noche, Leo volvió a soñar con los escalones, pero esta vez, al mirar hacia atrás, había una figura, no un rostro conocido, sino una presencia reconocida. Ella dijo, si te vas ahora, el muro se abrirá. Y Leo respondió, entonces, me quedo, no porque quiera, sino porque no me has dicho que parta. Al despertar, su sombra ya no estaba sola, se había unido a otra, idéntica, no se movía, solo esperaba. De regreso en Roma, encontró una carta de la hermana Beatriz, solo una frase, tú caminaste donde él murió, y con ella, un fragmento de manuscrito antiguo, cuando él se arrodille en la ciudad del cráneo, y la segunda luz no falle, entonces sabrás, el muro aún está cerrado. Leo comprendió, no era su función atravesar, era sostener, era permanecer, era proteger. Sacó el anillo del bolsillo y lo colocó sobre la mesa, y al hacerlo, el cristal se agrietó, solo una línea, como si el tiempo hubiese sido marcado, y dentro del anillo, comenzaron a surgir palabras, no escritas, suspendidas. Esta no es tu carga, nunca lo fue. Leo no reaccionó con sorpresa, solo cerró los ojos, y entonces, por primera vez, escuchó su nombre no como papa, no como sacerdote, sino como hombre. Leo, solo eso, y comprendió, no era un llamado para hacer, era un llamado para resistir, para mantener en pie aquello que podría desmoronarse. Si esta historia tocó tu alma, compártela con alguien que necesite recordar el valor del silencio. El anillo se disolvió en el aire, dejando solo un trazo de ceniza sobre el altar. Leo marcó su frente con ese polvo y salió de la capilla sin decir palabra. Al día siguiente, caminó por los jardines del Vaticano, y por primera vez desde su elección, su sombra lo siguió, no adelantada, no atrasada, exactamente donde debía estar, como la luz, como la fe, como quien espera, firme, hasta que todas las sombras finalmente se arrodillen.